Soy Alex Cosío. Bienvenido a esta serie de estudios transformados, donde estamos aprendiendo cómo el creyente es transformado para producir en su vida el fruto del Espíritu Santo. La lección de hoy es transformado por la cruz de Cristo. El propósito de la carta a los Gálatas es rechazar las falsas enseñanzas de los legalistas, aquellos que decían que los nuevos seguidores de Jesucristo se tenían que sujetar a la ley. Sin embargo, vemos que la ley no puede cambiar el interior de una persona, ya que solo se enfoca en lo exterior. El apóstol Pablo enfatiza que el Espíritu Santo en el creyente es quien transforma y lo hace desde el interior. Ahora podemos vivir en el Espíritu y ya no vivir de acuerdo a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al final de la carta a las iglesias de Galacia, Pablo, como una leona a sus cachorros, ha defendido, en primer lugar, el mensaje del Evangelio, a sus nuevos creyentes y también su mismo ministerio. Una de las cosas que me impactan de la vida del apóstol Pablo es su entrega total al Señor, pero además su convicción y determinación a la misión que Jesucristo le encomendó de llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. En 2 Corintios 11, 22 al 29, Pablo describe lo que ha sufrido como apóstol. Él habla de peligros, de que fue apedreado, de que estuvo náufrago 3 veces, fue azotado y perseguido, sufrió hambres y prisiones, pero dice que lo que más le afligía era la preocupación por las iglesias. Por ello, Pablo presenta una fiera batalla por el Evangelio, desenmascarando a los falsos maestros y enseñando la verdad a los creyentes. ¿Se imagina lo que Pablo sentía cuando veía que los creyentes de las iglesias estaban siendo engañados? Pablo es claro y les dice que no hay otro medio de salvación sino por el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario. Y al final de esta carta les dice que esos falsos maestros se glorían en logros, que los nuevos creyentes siguieran las leyes y reglas que solo son cambios externos, pero no una verdadera transformación. Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme, sino únicamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es la cruz de Cristo que puede producir transformación en tu vida, una nueva creación, como dice el verso 15. Vamos a leer Gálatas 6, 12 al 18. Y la palabra de Dios dice así: todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Vamos a preguntarnos por qué dice Pablo que él se gloriaba en la cruz de Cristo. En primer lugar, Pablo se gloriaba en la cruz porque es un mensaje poderoso. ¿Cuál es el poder del mensaje de la cruz? Quiero aclarar que cuando Pablo habla de la cruz, no se refiere a un pedazo de madera, tampoco se debe hacer de una cruz un objeto de adoración. No es la cruz lo que es importante, sino Jesucristo quien murió en la cruz. Recuerda que la cruz era un símbolo de derrota, de humillación y de muerte. Y Pablo dice: me glorío en la cruz por lo que significa su mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, es un mensaje de salvación, de acuerdo al verso 12 y 13. Pablo regresa a demostrar que lo que estaban haciendo los falsos maestros estaba equivocado. Era un error en el que estaban cayendo los creyentes de Galacia. Los judaizantes querían obligar a los creyentes a circuncidarse por 2 razones que dice el verso 12. La primera, para dar una buena impresión, es decir, agradar en la carne. En otras palabras, era una cuestión de estatus. Si se circuncidaban, según ellos, eran mejores cristianos, eran cristianos de primera. Hay varios problemas con esta creencia.
Primero, la salvación no es por obras, la salvación es únicamente por la fe. La circuncisión no sirve de nada para la salvación. Guardar la ley no sirve de nada para la salvación. Tampoco son una muestra de espiritualidad. Para que la ley sea efectiva, una persona tendría que guardar todos los aspectos de la ley. Tengamos en cuenta que la circuncisión se hace en el cuerpo, es externa. La salvación afecta el alma, el corazón, es interna. En nuestros días son los legalistas quienes son un peligro para los creyentes. Ellos se enfocan en aspectos externos y creen que eso es lo que hace a una persona espiritual. Sus reglamentos pueden ser: no escuches música del mundo, no vayas al cine, no vayas a la playa. Y si alguno piensa que por dejar de hacer estas y otras cosas es mejor que los demás, debe tener cuidado, porque si no hay amor, ese tipo de actitud está motivada por el orgullo y la persona se hace crítica y juiciosa. La segunda razón por la que obligaban a los creyentes a circuncidarse era solamente para no padecer persecución a causa de la cruz, dice el verso 12. Pablo sufría persecución porque anunciaba el mensaje de salvación por la fe en la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida hoy? Hay gente que piensa que hay muchas formas de llegar a Dios, que así como todos los caminos llegan a Roma, así todas las religiones llevan a Dios. Escucha, ninguna religión lleva a Dios. Solo Jesucristo, no una religión, nos puede llevar a Dios. Déjame preguntarte, ¿tienes una religión o tienes a Cristo en tu vida? Estos judaizantes no podían ellos mismos cumplir con lo que pedían, como dice el verso 13. Tal vez te estés preguntando, ¿entonces un cristiano puede vivir como quiera y en todo tipo de pecado? La respuesta es no, porque además de que el mensaje de la cruz es un mensaje de salvación, es también un mensaje de separación. El apóstol Pablo dice que el mundo fue crucificado para él. Eso habla de la salvación, pero también Pablo fue crucificado para el mundo. Esto es separación, esto es la santidad. Cuando Pablo se entregó a Jesucristo, murió al mundo que había conocido. Y cuando una persona llega a Cristo, también debe morir al mundo, es decir, al estilo de vida que estaba viviendo. Si el Señor te salva de la inmoralidad, muere a la inmoralidad. Si te salva de la borrachera, muere a ella. Recuerda, la salvación es algo que sucede en el interior. Una persona que llega a la salvación se va a encontrar que nada de lo que el mundo ofrece puede llenar su vida. Llénate del Espíritu Santo. Ese es el remedio de Dios contra los deseos pecaminosos. ¿Qué puede llenar tu vida más que Jesucristo? No solo Pablo se gloría en la cruz de Cristo porque es un mensaje poderoso, sino que la segunda razón es que es un mensaje de transformación. Los versos 15 y 16. El propósito de la cruz de Cristo es hacer del creyente una nueva creación. Por medio de la crucifixión de Jesucristo, Dios puede hacer algo maravilloso en la vida de toda persona, hacerle una nueva criatura. La cruz, además de ser un instrumento de muerte, es también un instrumento de vida nueva. Jesucristo murió en la cruz, pero no se quedó en la cruz muerto. Jesús fue puesto en la tumba, pero al tercer día Jesús resucitó de los muertos. Porque Jesucristo resucitó, tú y yo podemos tener una vida nueva. Aquellos que viven de acuerdo a esta norma, es decir, en el poder de la resurrección de una vida nueva, dice el verso 16, que tienen paz y misericordia. La cruz de Cristo es un mensaje de transformación donde se experimenta la paz. ¿Necesitas paz? Recuerda, la paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios en nuestro corazón por medio de su Espíritu. Si algo necesita el mundo, es paz. En los concursos de belleza, las participantes piden paz para el mundo. Los grupos musicales cantan de la paz y del amor. La Biblia dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Esta paz es la serenidad de corazón y de mente que recibe aquellos que son justificados por la fe. En el libro de Filipenses dice que en nuestra relación con Jesucristo tenemos paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo. También dice que el Dios de paz está con nosotros. Si necesitas paz, recuerda que Jesucristo nos ha dado paz con Dios por su muerte en la cruz. Además de paz, es en el mensaje de la cruz donde recibes misericordia. Este tema es apasionante.
La misericordia quiere decir que Dios nos da lo que no merecemos. Nosotros merecíamos la condenación por nuestros pecados, pero Dios no nos condenó, sino que envió a su Hijo a sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Él fue nuestro sustituto, nuestro vicario, y a nosotros nos dio lo que no merecíamos. Estamos cubiertos de paz y de la misericordia de Dios. Ya vimos que Pablo se gloría en la cruz de Cristo porque es un mensaje poderoso, es un mensaje de transformación, pero en tercer lugar es un mensaje que deja huellas. Fíjate en los versos 17 y 18 donde Pablo dice que él lleva en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estas marcas pueden ser cicatrices externas. La palabra que se traduce en marca es la palabra griega estigmata. Y se usaba en las marcas que muchas veces llevaban los soldados con el nombre de su general. También se usaba de los esclavos que marcaban su cuerpo con el nombre de su amo. Pablo dice que él lleva estas marcas, es decir, él ha sufrido en su cuerpo por predicar el evangelio y tiene inscrito como un siervo, como un esclavo, como un soldado de Jesús, la marca de la cruz de Cristo en su cuerpo. Cuando pienso en lo que Pablo sufrió, y muchos otros cristianos, o los que están sufriendo actualmente, muchos de nuestros hermanos, por llevar el mensaje, el evangelio, realmente me avergüenzo de que en comparación a ellos, usted y yo estamos en el paraíso. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por Cristo? Las marcas, además de ser externas, pueden ser marcas internas. No solo Pablo está hablando de cicatrices físicas, sino también de aquellas que van dentro en su alma. ¿Está marcada tu alma con el nombre de tu Señor? Todos nosotros llevamos en nuestro corazón la marca de lo que es o quién es nuestro Dios. Si Dios abriera y te mostrara tu corazón, ¿cuál sería la marca? ¿Qué marca tendrías? Tal vez placer, tal vez riqueza, tal vez inmoralidad. Se cuenta que cuando Julio César tomó Alejandría en Egipto, estuvo a punto de morir cuando Antípater los rescató con 3,000 soldados. Julio César lo hizo ciudadano romano y lo eximió de pagar impuestos. Más tarde, Aristóbulo acusó a Antípater de buscar su propio bien. Cuando Julio César lo confrontó, Antípater se quitó su coraza y le mostró las cicatrices que había tenido peleando por Julio César. Julio César lo nombró el primer procurador romano de Judea. Sus cicatrices hablaron más que sus palabras. El Señor nos llama este día a tomar la decisión de gloriarnos en la cruz de Cristo, porque por ella Dios nos ha dado salvación. Y por ella hemos sido transformados, llevando en nuestro cuerpo y en nuestro corazón la marca de Cristo. ¿Está el nombre de Jesús marcado en tu corazón? Hemos llegado al final de nuestra serie de estudios transformados. Espero hayas podido experimentar el poder del mensaje, el evangelio que perdona, salva, restaura, sana y transforma. Vamos a pasar al tiempo de discusión en grupo para compartir unos con otros cómo podemos gloriarnos en la cruz de Cristo. Que el Señor te bendiga.